Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cultura y Viajes. En esta ocasión venimos a hablar de Sri Lanka. Como bien sabéis, Sri Lanka es una isla en el Océano Índico, al sur de la India, que viene a formar parte de lo que conocemos como subcontinente indio, integrado por estos países que veis aquí: India, Pakistán, Nepal, Bután, Bangladesh, Sri Lanka, la cual hoy nos ocupa, y el archipiélago de las Islas Maldivas. Históricamente es lo que ha venido a conocerse como Indostán, nombre que le dieron los persas, esos territorios que iban más allá del río Indo, y que englobaban a la civilización indostánica. Ya en el siglo XIX, una vez la corona británica tomó posesión de los territorios que previamente controlaban la Compañía de las Indias Orientales, todos estos países, junto al actual Myanmar, antigua Birmania, eran conocidos como la India Británica. Y en la actualidad, estos países, junto a Afganistán, se han integrado en una asociación regional para el desarrollo y la cooperación, conocida como SAARC, por las siglas SAARC. Algunos datos sobre Sri Lanka. Pues bien, Sri Lanka tiene unas dimensiones de unos 66.000 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha tiene unas dimensiones de 80.000 kilómetros cuadrados. Pues bien, Sri Lanka es un poco más pequeña que Castilla-La Mancha. Su nombre oficial es el de República Democrática Socialista de Sri Lanka, y su capital, en contra de lo que muchos pensamos, ¿no?, que es Colombo. No, su capital es Sri Gayawardena Kotte, más conocida como Kotte, un nombre que nos más fácil de recordar y de pronunciar, ¿no? La población de Sri Lanka alcanza los 22 millones de habitantes. Es una población multiétnica formada en gran medida por la etnia cingalesa, la etnia originaria de la isla, también en menor medida, eso sí, por la etnia tamil. Aquellos que hayáis estado en el sur de la India con Cultura y Viajes, recordáis que estuvimos en el estado de Tamil Nadu. Pues bien, es de esta zona del sur de la India de donde proviene la etnia tamil, que llegó aquí a Sri Lanka muchos siglos atrás. Y en tercer lugar estaría la etnia árabe. Además de ser una población multiétnica, es una población multirreligiosa. A diferencia del país vecino, de la India, donde la población es mayormente hindú, en Sri Lanka la población es mayormente budista, seguida, eso sí, de hinduistas y en menor medida musulmanes y cristianos. Los idiomas oficiales de la isla: el cingalés y el tamil, si bien el inglés está muy extendido, sobre todo en el mundo de los negocios, en temas gubernamentales y, como no, en el turismo. Sri Lanka, la isla de los mil nombres. Como bien sabéis, por aquí pasaron todos, ¿vale? Comerciantes, colonos. Ya los habitantes originarios de la isla se referían a ella como Lanka, Lakdiva, Ceylán. Fueron los griegos quienes le pusieron el nombre de Taprobane. Los comerciantes árabes se referían a ella como Serendip, que viene a traducirse en castellano como serendipía. Si buscamos el término serendipía en el diccionario de la Real Academia, se refiere a ello como hallazgo valioso que se produce de forma casual. Imaginaos cuando aquellos intrépidos comerciantes árabes provenientes de un lugar desértico, árido, vieron esta isla verde y llena de vida, ¿no? En el siglo XVI, los colonos portugueses la llamaron Seilao. Ya los ingleses, en el siglo XVII-XVIII, la dieron el nombre de Ceilán. Su nombre actual, Sri Lanka, viene a significar en sánscrito la isla resplandeciente.
Y aquí ya vemos otros términos mucho más poéticos. Este de la lágrima de la India se debe a la forma de lágrima que tiene la isla y que se parece desprenderse, si os recordáis en el mapa que habíamos visto del subcontinente indio, la isla de Sri Lanka parece desprenderse de la India, ¿no? Pues de ahí su nombre, la lágrima de la India. Colombo, como os decía, Colombo no es la capital de Sri Lanka, la capital es Kotte, pero Colombo es la ciudad más grande y la puerta de entrada a la isla. Como toda gran ciudad asiática, ha crecido de una manera poco caótica y desordenada, poco respetuosa con su legado histórico. Si bien Colombo merece una visita, es una fiel imagen de esa población multirreligiosa y multiétnica de Sri Lanka. Paseando por sus calles podemos ver mezquitas, iglesias de la época colonial, templos budistas y templos hinduistas. Uno de los lugares más interesantes para conocer en Colombo es este edificio, el pabellón conmemorativo de la independencia, que busca rememorar, lógicamente, la independencia del Imperio Británico alcanzado en el 4 de febrero de 1948 y en el que se ha buscado representar la arquitectura y artesanías típicas de Sri Lanka. En su construcción podemos ver estas columnas bellamente talladas o estos leones que protegen el edificio y que, si os fijáis bien en la bandera de Sri Lanka, que la tenemos aquí, está también representado este león, que representa a la etnia cingalesa. De igual manera, la etnia tamil está representada con esta franja vertical naranja y la etnia árabe está representada con esta franja verde. Todas las etnias están unidas en una misma bandera. Justo enfrente de este monumento, de este pabellón, tenemos otro, esta estatua, que es una estatua del político Senanayake. Senanayake es conocido como el padre de la patria moderna, es un personaje muy respetado de Sri Lanka, y si os fijáis bien en la estatua, buscan también representar esas grandes orejas que le caracterizaban. Ya en Colombo también se pueden visitar sus mercados, dar un paseo por la Corniche y disfrutar pues, de una ciudad cosmopolita. Pero nuestro viaje continúa, nos adentramos en la isla, vamos a la zona del Triángulo Cultural, no sin antes hacer una parada en el pueblo de Pinahuala. Este pueblecito es conocido por tener un albergue de elefantes, un orfanato de elefantes, y todos los días, a primera hora de la mañana y al atardecer, los elefantes atraviesan la calle principal del pueblo para dirigirse a este río donde beben y se refrescan. Y es el lugar perfecto para que nosotros podamos observar este gran mamífero desde cerca y podamos sacar fotos mientras disfrutamos pues, de un refresco, de un café, de un té, en cualquiera de las terracitas que hay a esta margen del río, mientras disfrutamos, como veis, de una imagen pues, muy hermosa y de estos animales. El elefante asiático se diferencia del elefante africano, primero en su tamaño, el elefante asiático es más pequeño, también lo son sus orejas, y en el que solo los machos disponen de colmillos. Si bien el elefante de Sri Lanka, que es una subespecie del elefante asiático, es muy raro incluso que los machos dispongan de estos colmillos. Y aquellos que disponen de colmillos, pues normalmente son utilizados para ceremonias religiosas muy especiales. Como os decía, nos adentramos en la isla, llegamos a Dambulla. Dambulla es la ciudad base para visitar lo que es conocido como el Triángulo Cultural de Sri Lanka, donde se concentra todo el patrimonio de la humanidad
reconocido por la UNESCO, todos esos sitios que iremos visitando a lo largo de varios días durante nuestro viaje. En la propia población de Dambulla encontramos el primer lugar declarado Patrimonio de la Humanidad. Es el Templo Dorado de Dambulla. Este templo tan colorido, ¿no? Esos colores tan llamativos, tan vivos, con estas esculturas, estos dorados. ¿No me creéis que este templo sea patrimonio de la UNESCO? ¿Acaso los jueces de la UNESCO se volvieron locos? Pues no. Vamos a ver por qué este templo, el Templo Dorado de Dambulla, es patrimonio de la humanidad. Si os fijáis bien en la imagen, aquí vemos unas escaleritas que van subiendo por la colina, las cuales subiremos nosotros. Previamente nos habremos rapado el pelo, nos habremos vestido la toga naranja de los monjes y al ritmo de los mantras, tras una hora y media, llegaremos hasta esta explanada. Tranquilos, el autobús nos va a dejar mucho más cerca, hay que subir, pero muy poquito, pero lógicamente es el camino mucho más sencillo que si lo emprendiéramos desde las escaleras que os he indicado antes. Y llegamos, como os digo, a esta explanada, por la cual Dambulla, las cuevas de Dambulla o el Templo Dorado de Dambulla es patrimonio de la UNESCO. Detrás de estas cuevas y de este templo hay una leyenda. Sri Lanka es tierra de leyendas y a lo largo de este vídeo hablaremos de algunas de ellas. Cuenta esta leyenda, mezclada con parte de historia, que en el siglo I a.C. el rey Balagamba tuvo que huir de su capital, Anuradhapura, ya que un gran ejército del sur de la India pretendía tomarla. Se refugió en estas cuevas, durante al menos 15 años, momento en el que pudo recuperar Anuradhapura, su capital, y en agradecimiento mandó construir en esta cueva un templo. Templos que fueron siendo ampliados y decorados y embellecidos por sus reyes sucesores, ¿no? Los reyes sucesores a Balagamba. El recinto alberga 5 cuevas, de las cuales vamos a hablar de 3, las más espectaculares. La primera de ellas es la cueva del Rey Divino, que se cree que es la más antigua de ellas. Como veis, destaca esta figura de Buda reclinado, de 14 metros de largo, en cuyos pies encontramos otra escultura. No es Buda, es uno de sus discípulos más queridos, Ananda, y justo en esta esquinita, no nos lo permiten ver los pies de Buda, hay otra estatua, en este caso de Vishnu, del dios protector de los hindús, ¿no? Para que veáis la mezcla de culturas y religiones que había en la isla. Las cuevas están todas ellas bellamente decoradas, con pinturas en sus paredes y en sus frescos. En esta concretamente podéis ver cómo los pies de Buda tienen estas manchitas doradas que son puestas por los fieles peregrinos que adornan los pies con pequeñas láminas de papel de oro. La siguiente cueva, la más impresionante y por la cual es popularmente y mundialmente conocida la cueva de Dambulla, es la cueva de los grandes reyes. Es la más grande de todas las cuevas de Dambulla. En ella encontramos unas 70 estatuas de Buda, Budas reclinados, Budas de pie. Encontramos también una estupa. Como sabéis bien, las estupas son utilizadas en el budismo como relicarios, ¿de acuerdo? En su interior encontramos reliquias. Esta estupa está rodeada por 11 Budas sentados. Dentro de la cueva también hay un pequeño manantial del que se dice brotan unas aguas con unas propiedades mágicas. También tenemos un par de estatuas de los reyes de Sri Lanka. Esta concretamente es del rey Balagamba, el rey fundador de este templo.
Y como os decía, hay hermosas pinturas en sus paredes y techos que representan Budas y diferentes etapas de la vida de Buda. Esta concretamente es Buda meditando y alcanzando la iluminación bajo el árbol de Bodhi. La tercera y última cueva que vamos a ver es la cueva del Gran Templo Nuevo. Esta cueva también es muy grande, pero sobre todo destaca no por su tamaño, el tamaño de la cueva en sí, sino por el tamaño del Buda reclinado que aquí encontramos. Es un Buda de 30 metros de largo. También destaca esta otra escultura de Buda sentado en posición de loto, custodiado o bajo un arco, custodiado por 2 dragones. Ya nos dirigimos hacia el norte de Dambulam para visitar Anuradhapura, que, como indica aquí en la diapositiva, fue la primera capital de Sri Lanka entre los siglos IV a.C. y el IX después de Cristo. Los estudiosos, los arqueólogos, creen que ocupaba una extensión de unos 40 kilómetros cuadrados. Lógicamente, aquí vamos a visitar los lugares más destacados, como es este de aquí. Son una especie de piscinas, embalses de agua, conocidos como los Twin Pots, los embalses gemelos. A lo largo de la historia, los reyes de Sri Lanka, y lo veremos a lo largo y ancho de la isla, procuraron por crear, construir embalses artificiales y estanques de este tipo para almacenar el agua de los monzones y de esta manera subsistir durante la época seca, los meses secos. Como vemos en Anuradhapura, no solo procuraban hacer que estos estanques fueran algo práctico, ¿no?, donde se almacenara el agua, sino que ya procuraban por embellecerlos con bellas figuras talladas en piedra. Esto nos dice mucho, ¿no?, de la civilización que aquí habitaba. También lo podemos ver en estos escalones, estos famosos escalones, cuyos peldaños están bellamente tallados y terminan en esta piedra con forma de semiluna, decorada con elefantes, caballos, leones, ocas. Pero sin lugar a dudas, lo que destaca del sitio arqueológico de Anuradhapura son estas grandes construcciones de ladrillo cocido, estas grandes estupas que formaban parte de complejos monásticos budistas. En concreto, esta que vemos aquí es la estupa de Abhayagari. Tiene una altura de 115 metros de alto y data del siglo II antes de Cristo. Como se indicaba, formaba parte de un gran complejo monástico que llegó a albergar a unos 5.000 monjes. Muy cerca de aquí encontramos también lo que eran antiguos templos custodiados por estas bellas esculturas de guardianes, ¿no?, que daban acceso al templo. Otra de las estupas más llamativas y la más grande de todo el complejo, con 122 metros de altura, es la estupa de Jetavanaramaya, o más conocida como Jetavana. La estupa de Jetavana también pertenecía a otro complejo monástico, en esta ocasión que llegó a albergar a 10.000 monjes budistas. Es una estupa de unas dimensiones colosales. Para que os hagáis una idea, se emplearon en su construcción 93 millones de ladrillos cocidos. Y cuando hablamos de estas cifras, 5.000 monjes, 10.000 monjes, imaginaros las dimensiones de la ciudad. Es decir, para la época era algo realmente espectacular. Una estupa está así mucho más chiquitita, pero de gran importancia, ya que se considera que fue la primera estupa construida, data del siglo III a.C.,
es la estupa de Tuparama. Como veis, es una estupa que ha sido reconstruida recientemente. Ya podemos ver su estucado y pintado en blanco. Y muy cerca de aquí encontramos nuevamente los restos de antiguos templos y, como no, sus guardianes protectores. Otro de los lugares más interesantes en visitar en Anuradhapura es el templo de Bodhi. Este templo, construido alrededor de este gran árbol de Bodhi, del que se dice proviene de un esqueje del árbol debajo del cual Buda alcanzó la iluminación. Este árbol de Bodhi se encuentra en Bodhgaya, en el estado de Bihar, al norte de la India. Pues bien, este templo es uno de los lugares más visitados por los peregrinos. Es curioso verles hacer ofrendas al árbol, ¿no? Y por último visitaremos esta otra estupa, la estupa de Rubanweli. Es una estupa del siglo II a.C. Eso sí, ha sido reconstruida y reparada, restaurada. Ya podemos ver nuevamente su estuco pintado de blanco y nos permite llevarnos una idea de lo que fueron estas grandes construcciones, ¿no?, en su época de esplendor. Muy cerca de Anuradhapura encontramos esta colina, la colina de Mijintale. La colina de Mijintale es uno de los lugares donde acuden más peregrinos budistas de todas las partes del mundo. ¿Por qué? Pues se cuenta que fue en este lugar donde se inició el budismo en Sri Lanka. Cuenta la leyenda, nuevamente hay otra leyenda detrás, que en el siglo III a.C. estaba el rey de Vanampilla Tishan cazando por la zona y ya estaba a punto de asaetear a un ciervo cuando escuchó una voz que le llamaba por su nombre y le decía: no mates al ciervo, déjalo libre, déjalo escapar. Esta voz provenía de un monje budista, el monje Mahinda. Este monje Mahinda era hijo del famoso emperador Ashoka, que todos conoceréis, un gran gobernante de la India que llevó su imperio a una extensión pues, que englobaba casi toda la India, Pakistán, parte de Afganistán. Ashoka asumió como propio se convirtió básicamente al budismo y a lo largo de su reinado procuró para que el budismo se extendiera a todo su imperio y difundirlo también en toda Asia. Por ello mandó a su hijo, Mahinda, a Sri Lanka, ¿no?, para difundir el budismo. Actualmente, como veis, pues hay estupas, hay una estatua del Buda en posición de meditación y estas escaleras que son un poquito complicadas, pero que nos permiten llegar al punto más alto de la colina de Mijintale, lugar que se dice que es el punto exacto donde se produjo ese encuentro entre el rey de Vanampilla y Mahinda. Ya de regreso a Dambulam, si el tiempo y el tráfico nos lo permiten, podremos visitar el famoso Buda de Aukana, una de las esculturas más bellas construidas de Buda. También detrás del Buda de Aukana y de otro más cercano, el Buda de Saseruwa, hay una leyenda. Una leyenda que cuenta que son el resultado de una competición entre el maestro y su pupilo y su aprendiz, en la cual ganaría aquel que construyera antes, esculpiera antes la estatua. Comenzaron y el primero que la terminó fue este Buda de Aukana, el maestro, que hizo sonar
una campanilla, un momento en el cual el aprendiz dejó caer el cincel y el martillo y por eso la estatua de Saserugua está inacabada. Muy cerca también de Dambulam encontramos el Parque Nacional de Minerilla. El Parque Nacional de Minerilla es famoso por el avistamiento de estas grandes manadas de elefante asiático que se congregan alrededor del lago del mismo nombre, del lago Minerilla. A lo largo del viaje veremos varios parques nacionales y el elefante es uno de los animales que más presentes están en la isla y que más importancia tienen para los srilankeses, ya que a lo largo de la historia el elefante ha cumplido un papel fundamental para los campesinos srilankeses a la ayuda de las tareas agrícolas y también ha sido empleado para diversas ceremonias religiosas. Por lo tanto, el elefante ocupa un papel central dentro de la cultura cingalesa. También muy cerca de este Parque Nacional de Minerilla y de Dambulla encontramos otro de los lugares reconocidos como Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es Polonnaruwa. Polonnaruwa es la segunda capital de Sri Lanka, fue capital entre los siglos XI y XIII. Y durante la visita podremos ver varios edificios de la antigua capital. Estas ruinas que vemos aquí en imagen corresponden a lo que fuera el Palacio Real de Polonnaruwa. Ahora quedan ruinas, pero los muros, los grandes muros de 3 metros de ancho, y aquí podéis ver la altura, nos dan una idea de lo que fue este palacio. Según los arqueólogos, tenía varias plantas y llegó a albergar unas 60 estancias, para que os hagáis una idea de la dimensión del palacio. Muy cerquita de aquí está otro edificio notable, que es la sala de audiencias, bellamente decorada, sobre una base soportada por elefantes tallados. Cada uno de estos elefantes está tallado de una manera diferente, por estas escaleras, estos leones nuevamente protegiendo la entrada, símbolo de Sri Lanka. Sin duda uno de los edificios más notables, bellos y fotografiados de todo el complejo. Otro de los lugares que más llama nuestra atención cuando visitamos el sitio arqueológico de Polonnaruwa es este que vemos aquí en la imagen. Es un edificio típico del budismo de Sri Lanka, conocido como Battadaje. Era una estructura circular, originalmente techada. En concreto, este Battadaje de Polonnaruwa tiene 4 escaleras y 4 entradas que dan acceso a una sala interior que alberga una estupa. Se cree que en esta estupa, en este relicario, estaba el diente sagrado de Buda, del que luego hablaremos. Otros dicen que podía ser el platillo con el cual Buda pedía limosnas. Este Battadaje de Polonnaruwa está bellamente decorado con trabajos en piedra que podremos ver de cerca. Y en su interior, donde está la estupa, vemos también 4 estatuas de Buda reclinado. Es curioso porque para aquellos que hayáis viajado a otros países budistas lo conoceréis, pero los que no, ya os lo digo, cuando vamos a hacernos fotos nunca se pueden hacer dando la espalda a una figura de Buda, una estatua de Buda, ya que para ellos es una falta de respeto enorme. Así que nada de selfies, nada de fotos, dando la espalda a Buda. Y cerca de aquí, del Battadaje, encontramos pues, los restos, ruinas de lo que fueran antiguamente bellos templos budistas. Podremos ver de cerca el trabajo en piedra de las columnas y sus estatuas. Otro de los puntos
a visitar en Polonnaruwa son los famosos Budas de Galvijara. Estos Budas tallados en granito, en una gran roca de granito, pues son un trabajo espectacular. Encontramos dos Budas en posición de meditación, ¿vale?, sentados en forma de flor de loto, un Buda de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, que indica que Buda ya ha alcanzado la iluminación, y por último un Buda reclinado. Esta última estatua es de una calidad inigualable, y es un Buda pues, que ha alcanzado ya el nirvana, ¿no? La última visita que realizaremos en la zona de Dambulla es Sigirilla, o la fortaleza del león, que veis aquí en la imagen, detrás de la cual hay una nueva leyenda, mezclada eso sí con la historia. En el siglo V después de Cristo, el príncipe Kashyapa ordenó matar a su padre, el rey Tatusena, y a su hermano, el príncipe Moggallana, legítimo heredero al trono. Este último, el príncipe Moggallana, logró escapar y refugiarse en el sur de la India, no sin antes jurar venganza. El nuevo rey, el rey Kashyapa, temeroso de la venganza de su hermano, ordenó construir en lo alto de esta roca de 200 metros su palacio. Eso sí, el príncipe Moggallana logró reunir un gran ejército y finalmente recuperar su trono. El rey Kashyapa, antes de ser capturado por su hermano, decidió suicidarse. Cuando entramos en Sigirilla, en el complejo de Sigirilla, lo hacemos atravesando los antiguos jardines del palacio. En su origen estarían repletos de árboles frutales, flores, canales, fuentes y animales exóticos de todo tipo. En la base de la roca están algunas salas pertenecientes al complejo palaciego, como puede ser la Sala del Trono, donde el rey Kashyapa recibía a los más ilustres visitantes para no hacerles subir hasta lo alto de la roca. Continuamos nuestro camino, empezamos a subir las escaleras de piedra, luego estas escaleras de piedra serán unas escaleras de metal y estas pasarelas que nos llevan hasta esta pequeña cueva que vemos al fondo, donde se esconden uno de los tesoros de Sigirilla, que son estos frescos, estas pinturas que se han realizado directamente sobre la roca y que se cree que representan a apsaras o ninfas del agua de la mitología hindú. Otros dicen que son las damas nobles de la corte del rey Kashyapa. Sea lo que sean damas nobles o sean apsaras de la mitología hindú, son unas pinturas impresionantes, fascinantes. Continuando nuestra visita de Sigirilla, llegaremos hasta esta terraza donde podemos ver unas grandes garras de león, por ello es conocida como la fortaleza del león o la roca del león, que protegen ya y dan acceso a las últimas escaleras, tramo de escaleras, que nos llevan hasta la parte más alta donde se encontraban las dependencias palaciegas. Poco quedan del palacio, ¿no?, del rey Kashyapa. Podemos ver, eso sí, los depósitos de agua y sin duda unas vistas fabulosas de toda la selva que rodea a la roca de Sigirilla. Continuamos nuestro viaje por Sri Lanka. Nos dirigimos hacia el sur, adentrándonos en la zona montañosa de la isla. Llegamos hasta Kandy, la ciudad de las montañas y corazón del budismo de Sri Lanka. ¿Por qué es el corazón del budismo de Sri Lanka? Porque aquí se encuentra el templo que custodia una de las reliquias más veneradas por todos los budistas del mundo, que es el diente de Buda. Nuevamente, cuenta la leyenda que tras la muerte de Buda en el siglo IV a.C., sus restos, tras ser incinerados,
fueron repartidos entre los diferentes reyes de la zona. Este diente, en concreto el canino izquierdo, fue entregado al rey de Kalinga, un pequeño reino en el este de la India. Se decía que ser poseedor de esta reliquia te daba un poder absoluto sobre tu reino. Pronto esta reliquia se convertiría en uno de los objetos más deseados, ¿no?, por los reyes de la zona. Por ello, el rey de Kalinga decidió entregar este diente al príncipe Danta y a la princesa Emamala para que lo llevaran a un lugar seguro. Se cuenta que la princesa Emamala escondió el diente entre la decoración de su tocado, ¿no?, del tocado de su pelo. Llegaron a Sri Lanka y lo escondieron en un primer momento en Anuradhapura. Posteriormente, recordar que se custodió en el batadaje de Polonnaruwa, y con la llegada de los primeros colonos portugueses, los reyes de Sri Lanka decidieron guardar esta reliquia en un lugar más seguro. Lo decidieron llevar a la zona montañosa de Sri Lanka, concretamente aquí, a Kandy, y construir este templo. El actual complejo alberga varios edificios y su interior está bellamente decorado con maderas nobles. Aquí vemos una imagen del acceso al Sanctum Sanctorum, detrás de esta cortinilla que se abre 3 veces al día, a primera hora de la mañana, al mediodía y por la tarde. Los fieles peregrinos budistas y los turistas podemos ver de lejos esta cajita con forma de pagoda y bellamente decorada con piedras preciosas y perlas que alberga la sagrada reliquia. Todos los años, en la noche de luna llena que va entre los meses de julio y agosto, se realiza un gran festival, el Festival del Perajera, que es una gran procesión de tragafuegos, acróbatas, bailarines, músicos y elefantes bellamente engalanados que portan el diente de Buda. En esta procesión, en este festival, participan miles y miles de creyentes y es todo un acontecimiento en Kandy. En la descripción del vídeo podréis encontrar un enlace para ver un vídeo que muestra muy bien cómo es este festival. Os animo a que lo veáis. Antes de irnos de Kandy, deciros que es el lugar perfecto para ver un espectáculo que muestra los diferentes bailes tradicionales de la isla, y para aquellos que seáis amantes de las joyas y de las piedras preciosas, aquí hay un montón de joyerías donde comprar rubíes, zafiros y piedra luna. Nos dirigimos hasta la cercana localidad de Peradeniya, donde se encuentra el Real Jardín Botánico de Sri Lanka. Este jardín fue creado por los reyes de Sri Lanka siglos atrás, y ya en el siglo XIX fue empleado por los ingleses para traer plantas provenientes de todas las zonas del imperio y realizar determinados cultivos productivos, como puede ser el café y el té, ver cómo se desarrollaban y si eran aptos para pues los cultivos masivos en la isla. Aquí vamos a ver una de las grandes colecciones de orquídeas que hay en el mundo, en este jardín. Sin duda es uno de los lugares más visitados dentro del jardín botánico, el Salón de las Orquídeas. En Peradeniya también tomaremos el tren que nos adentre más aún en las montañas de Sri Lanka y que nos permita ver estas grandes plantaciones de té que trajeron los ingleses en el siglo XIX.
Los primeros colonos, los colonos portugueses, llegaron a Sri Lanka buscando la canela. Cuando la canela pues comenzó a producirse en otras zonas, perdió interés y se decidió introducir el café. El café fue una de las actividades más rentables para los colonos durante años, pero una enfermedad comenzó a extenderse por la isla y se decidió buscar un nuevo cultivo eh, que fuera pues, más rentable y que no fuera dañado por esta enfermedad. Entonces fue, como os digo, en el siglo XIX, el escocés James Taylor quien introdujo el té en Sri Lanka y hoy por hoy es uno de los cultivos más extendidos en la isla y, como sabéis, muchos de vosotros, el té de Sri Lanka tiene fama mundial. Durante el recorrido no solo podremos disfrutar de estas plantaciones de té, sino de todo el paisaje de esta zona montañosa, las colinas, los árboles de caucho y, cómo no, las recolectoras de té, que poco a poco van recogiendo esos brotes tiernos con los que luego se producirá el té que consumimos. Recordar que tomamos el tren en la estación de Peradeniya. La siguiente parada será Nanuoya, donde tendremos la oportunidad de conocer una plantación de té de cerca y una fábrica donde nos explicarán todo el proceso del té. Y al final de la visita tendremos también la oportunidad de comprar en la tienda las diferentes variedades de té que aquí se producen. La siguiente parada de nuestro viaje es Nuvareliya. Nuvareliya es un pequeño pueblecito en las montañas construido por los colonos ingleses a mediados del siglo XIX. Aquí buscaban escapar del calor de la costa y refugiarse en esta área montañosa donde las temperaturas eran más benignas. Construyeron una ciudad con edificios típicamente inglés. Aquí vemos la oficina de correos, pero también podremos ver sus mansiones y otros edificios claramente de influencia inglesa. Como os digo, era una ciudad de retiro donde venían a cazar, a jugar al golf, al cricket o al polo. Nos vamos despidiendo poco a poco de la zona montañosa, nos dirigimos hacia el sur, eso sí, disfrutando de estas preciosas vistas y de varios saltos de agua que van bajando en las montañas. Esta en concreto es la cascada de Raguana. Poníamos rumbo al sur, como os digo, y nuestra parada es Udawalawe, el Parque Nacional de Udawalawe. Es un parque relativamente pequeño, tiene 300 kilómetros de extensión, 300 kilómetros cuadrados de extensión, y como os digo, aquí es uno de los mejores lugares para ver en libertad a los elefantes asiáticos. El safari se hace en estos jeeps que veis en esta imagen de aquí abajo, y es muy común que los elefantes se crucen y paseen por la carretera. Por lo tanto, la oportunidad de ver elefantes es muy alta. Además, como sabéis, estos animales son muy listos y como ya saben que los turistas suelen ir cargados de comida, muchas veces paran estos jeeps e intentan alcanzar las mochilas con las trompas. Los guardas siempre intentan esquivarlo y evitar estos contactos con los elefantes, pero como os digo, son muy listos. De hecho, nos contaba nuestro guía en Sri Lanka, Chota, que en la zona del Parque Nacional de Yala, del que hablaremos posteriormente, hay una banda de elefantes, de jóvenes elefantes, que salen de la selva y paran a los coches de la carretera y hasta que no consiguen algo de comida no dejan pasar a nadie. Muy cerca del Parque Nacional de Udawalawe encontramos otro orfanato de elefantes
menos visitado, pero que nos ofrece la posibilidad de ver elefantes más chiquititos. Lo visitamos a la hora del desayuno o del almuerzo y les vemos jugar y tomar sus biberones. Como os decía anteriormente, una de las visitas pues, más impresionantes de todo nuestro viaje será esta, la del Parque Nacional de Yala, el parque más conocido de Sri Lanka por albergar una gran variedad de animales y sobre todo por ser el hogar de una de las mayores poblaciones de leopardo del mundo. Aquí nuevamente podremos ver elefantes asiáticos, podremos ver ciervos o el sambar indio, una especie de cérvido, pero bastante más grande al ciervo europeo. También podremos ver los búfalos de agua, macacos y monos de todo tipo. En tema de reptiles, pues los grandes cocodrilos de agua salada o el lagarto monitor o varano, todo tipo de serpientes y anfibios. Para los amantes de las aves, este parque nacional es el paraíso. Infinidad de pavos reales, todo tipo de rapaces, aves de agua como estas de aquí, que es la espátula, también se va a ver, este es el tántalo indio, una especie de cigüeña, se ven flamencos, se ven pelícanos, se ven garzas, aves mucho más pequeñas como estas de aquí. Este es una especie de pájaro carpintero o el monarca corilargo, muy llamativo. Estos de aquí, que es uno de mis pájaros favoritos, y aquí en el Parque Nacional de Yala los podemos ver de todos los tamaños y colores, que es el kingfisher o martín pescador. Como os decía, Yala es famoso por albergar una de las mayores poblaciones de leopardos del mundo. Eso sí, es un felino, un gran felino, y suelen ser muy esquivos, por lo tanto, es complicado verlos. Nosotros siempre solemos hacer 2 o 3 safaris en el parque, nuevamente en jeep, para aumentar las oportunidades de avistamiento del leopardo, que suele estar más activo, perdón, suele estar más activo a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, escapando de las horas centrales donde el sol y el calor es más elevado. Pero además del leopardo, Yala alberga una población importante de osos perezosos. También es difíciles de ver, pero bueno, como os digo, hacemos 3 safaris en jeep, aumentando así las probabilidades de avistamiento. Continuamos nuestro recorrido por la costa sur de Sri Lanka y tenemos que hacer una parada obligada en el pueblecito de pescadores de Weligama para al menos tomar esta foto, ¿no? Donde vemos a los pescadores subidos a estos palos junto a la costa. Ahora ya no pescan peces, ahora pescan los dólares de los turistas que quieran hacerse una foto con ellos, pero sin lugar a dudas merece la pena hacer una paradita de 15 minutitos y tomar unas fotos. Nuestro destino es Gale, la joya colonial de Sri Lanka. Gale es una fortaleza de la época holandesa, del siglo XVI, XVII. Aquí ya llegaron los portugueses, le siguieron los holandeses y construyeron uno de los mayores puertos de la isla. Ya los ingleses dejaron Gale en una segunda posición frente a Colombo. Aún así, caminar por este fuerte holandés, por sus callecitas con edificios típicamente coloniales, disfrutar de las cafeterías y los restaurantes, hacer las últimas compras del viaje, es muy agradable. Bueno, aquí podéis ver el Lighthouse, el faro, uno de los iconos de Gale.
los restos del fuerte. Aquí vemos iglesias de la época colonial holandesa y mezquitas nuevamente, templos hinduistas y budistas y las callecitas que se pueden recorrer fácilmente a pie o en tuk-tuk con sus pintorescos edificios de la época colonial. Muy cerca de Gale está Mirisa, esta es la costa de Mirisa, también en el sur, donde se pueden realizar paseos en barco para el avistamiento de ballenas. En las costas de Sri Lanka se pueden ver ballenas azules, cachalotes, rorcuales. Nuevamente, al igual que pasaba en Yala con los leopardos, no es fácil, no está garantizada el avistamiento, pero, oye, por ejemplo, nosotros la última vez, muy cerca de nuestro barco, pudimos ver una ballena azul de cerca. También se pueden ver, como no, delfines. Y ya para terminar nuestro viaje, siempre nos gusta hacer una visita a una guardería de tortugas. En estos centros se recogen los huevos de las puestas de las tortugas en las playas, se entierran en terrarios y cuando nacen las tortuguitas sanas y salvas, son puestas en libertad. También estos centros son una especie de hospital donde curan a diferentes tortugas de daños producidos por las hélices de los barcos o las redes de pesca. En las costas de Sri Lanka se pueden encontrar todo tipo de tortugas verdes, tortugas carey, tortugas bobas, tortugas laúd. Y estos lugares nos permiten verlas muy de cerca. Y hasta aquí nuestro viaje por Sri Lanka. Espero que lo hayáis disfrutado. Ese era nuestro objetivo. Y antes de despedirnos, quería recordaros que podéis seguirnos en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, donde publicaremos diferentes fotos de nuestros viajes. Y aquellos que estéis interesados en nuestros grupos organizados, en nuestros viajes, podéis visitar en nuestra página web www.culturiviajes.com, donde vamos publicando toda nuestra programación, tanto en grupo como en individual. En agosto nos vamos de vacaciones, pero volveremos con más fuerzas en septiembre con nuevos vídeos. En esta ocasión creo que os hablaremos de Vietnam, el tesoro de Indochina, pero eso ya será en septiembre. Nuevamente gracias y nos vemos pronto.